Hola a todos, les doy la bienvenida a Artes de Olga. Hoy les traigo un video súper útil donde vamos a aprender 25 puntadas básicas que te abrirán las puertas al mundo del bordado. Así que prepara materiales y acompáñame. Los materiales que vamos a necesitar son tela, en este caso voy a usar esta tela lino, pero también nos sirve cualquier clase de tela, ya sea en algodón, y lo importante es que sea un color claro. Un aro o bastidor puede ser de madera o plástico, un lápiz o un lapicero para tela borrable, una aguja de coser a mano, la que tengas a tu alcance. En este caso voy a utilizar esta que es número 6, ya que tiene el ojo grande y se me facilita enhebrarla. Hilos, en este caso voy a utilizar hilos de madeja moliné, pero también nos sirve cualquier otra clase de hilo o lana. Y tijeras. Para comenzar voy a enhebrar 3 hebras de hilo de madeja y le hago nudo en un extremo. Esto lo voy a hacer al inicio de cada puntada. Empezamos con la puntada hilván. Sacamos la aguja y donde inicia la puntada, tiramos hasta que cruce totalmente el hilo. Ahora acá vamos a avanzar un espacio hacia adelante, la cruzamos hacia atrás, también tiramos hasta que pase totalmente el hilo. Ahora vamos a avanzar por la parte de abajo, dejando un espacio que sea la misma distancia que ocupó acá la primera puntada. Y ahí voy a tirar la aguja hasta que pase todo el hilo. Aquí nuevamente avanzo un espacio que sea del mismo tamaño que la primera puntada y que el espacio que dejamos acá. Y ahí tiramos hasta que cruce totalmente el hilo. Nuevamente avanzamos por la parte de abajo. Ahí dejamos un espacio que sea similar al que ocuparon las puntadas y al espacio que dejamos acá en medio de esas dos puntadas. Ahí tiramos hasta que pase el hilo y nuevamente acá por la parte de arriba avanzamos un espacio y cruzamos hacia atrás. Así vamos a continuar haciendo esta puntada hilván. Acá lo importante es que las puntadas queden iguales y los espacios que se dejan entre puntada y puntada también sean iguales. Esta puntada es la más fácil que hay en el bordado a mano y es la primera puntada que debemos aprender cuando estamos comenzando a bordar. También esta puntada no solamente se utiliza en el bordado, sino que también en la costura cuando necesitamos unir algunas telas para luego pasarlas sobre la máquina. Y así nos queda la puntada hilván. Ahora vamos a hacer la puntada pespunte. Cruzamos la aguja de abajo hacia arriba, donde vamos a iniciar, y aquí avanzamos un espacio que va a ser el tamaño deseado de la puntada. Aquí tiramos la aguja por la parte de abajo hasta que cruce totalmente el hilo. Y por la parte de abajo vamos a avanzar un espacio que sea del mismo tamaño de la puntada. Ahora tiramos acá la aguja por la parte de encima hasta que pase totalmente el hilo y luego nos devolvemos acá donde terminó la primera puntada y cruzamos la aguja para atrás. Nuevamente vamos a avanzar por la parte de abajo, dejando un espacio que sea del mismo tamaño de las puntadas anteriores y me devuelvo junto a la puntada que acabé de hacer y cruzo para atrás.
En la puntada pespunte, a partir de la segunda puntada, avanzamos por la parte de abajo y nos devolvemos y cruzamos junto a la puntada anterior por la parte de encima. Estas puntadas se pueden hacer más largas o más cortas. Depende del tamaño como deseemos hacer la puntada en general. Hay que tener en cuenta que al devolvernos en la parte de encima, crucemos la aguja por el mismo punto donde salió la puntada anterior para no perder la línea que se está trazando. Esta puntada es utilizada para bordar tallos y para delinear contorno. También se utiliza mucho para bordar letras. De esa manera vamos a continuar haciendo la puntada pespunte. También la podemos hacer con más cantidad de hebras de hilo o con cualquier otra clase de hilo o también con lana. Y así nos queda la puntada pespunte. Continuamos con el punto partido. Salimos donde iniciamos la puntada y avanzamos un espacio, depende el tamaño deseado de cada puntada. Ahí cruzamos para atrás, tiramos la aguja hasta que pase totalmente el hilo y ahora nos vamos a regresar por la parte de abajo saliendo en la mitad de esa puntada por en medio de los hilos. Ahora acá en la parte de arriba avanzo otro espacio que sea del mismo tamaño de la primera puntada y me regreso por la parte de abajo en la mitad de esa puntada por en medio de los hilos. Nuevamente avanzo un espacio y me regreso por la parte de abajo por la mitad de los hilos. Para hacer esta puntada es recomendable utilizar un número par de hebras de hilo para que queden a lado y lado la misma cantidad. Con esta puntada podemos bordar tallos, delinear contornos o rellenar espacios. Esta puntada es muy bonita ya que queda como una forma de cadena y además tiene una textura especial. Y así nos queda el punto partido. Continuamos con la puntada cordón o punto tallo. Salimos donde vamos a iniciar y avanzamos hacia adelante. Aquí cruzamos la aguja, pero vamos a sostener el hilo y tiramos. Y antes de pasar totalmente, sacamos la aguja en la mitad de la distancia de esa puntada que acabamos de hacer. Ahí tiramos hasta que cruce totalmente el hilo. Estando así, ahora avanzamos hacia adelante. Nuevamente sostenemos el hilo, tiramos la aguja por debajo
y antes de cruzar totalmente, la voy a sacar en este punto junto a la puntada anterior. Ahí ya tiro la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Nuevamente avanzo hacia adelante, tiro la aguja y antes de cruzar totalmente el hilo, voy a sacarla acá junto a la puntada anterior. Y ahí sí ya tiro la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Y así nos va quedando la puntada cordón o punto tallo. Esta puntada se utiliza para bordar tallos, delinear contornos, rellenar espacios, bordar letras, bordar flores y para muchos detalles más en el bordado. En esta puntada, lo más importante es siempre dejar el hilo para un solo lado. En este caso, estoy dejando el hilo para la parte de arriba, pero también se puede dejar solo hacia la parte de abajo. Hay otra forma como se puede hacer la puntada cordón o punto tallo. Es de la siguiente manera. Vamos a cruzar la aguja así, de esta forma, y acá tiramos hasta que pase totalmente el hilo. Aquí continúo dejando el hilo para la parte de arriba. Luego me vengo, avanzo y cruzo la aguja y la saco ahí junto donde quedó la puntada anterior. Nuevamente vengo, avanzo y cruzo la aguja y la saco ahí junto a la puntada anterior. Nuevamente les recuerdo que lo más importante es dejar siempre la hebra de hilo para un solo lado. Y como pueden observar, queda de la misma manera como iniciamos acá. Y de esta manera nos queda la puntada cordón o punto tallo. Ahora vamos a hacer el pespunte sobre hilado. Para esto primero tenemos que hacer una puntada pespunte. Ya teniendo ahí el pespunte, ahora vamos a salir ahí junto a la primera puntada, dejamos el hilo hacia arriba y vamos a cruzar por debajo de cada puntada en una misma dirección. En esta ocasión voy a hacerla de arriba hacia abajo. Para hacer el pespunte sobre hilado es recomendable hacer lo que es el pespunte con un hilo más oscuro y el sobre hilado con un hilo más claro, para que resalten un poco más. Esta puntada también es utilizada para bordar letras, bordar tallos, figuras y hacer algunos detalles en el bordado. Igualmente también nos sirve como puntada decorativa. Y aquí al terminar
también vamos a cruzar junto a la última puntada. Y así nos queda este lindo pespunte sobre hilado. Continuamos con el punto cadeneta. Para hacer el punto cadeneta vamos a salir acá donde iniciamos y luego vamos a cruzar la aguja. Por el mismo punto donde salimos, avanzamos hacia adelante, la dejamos ahí, le pasamos el hilo por detrás de la aguja y tiramos. Y ahí nos queda una especie de argolla. Ahora nos devolvemos y cruzamos la aguja por dentro de la argolla, avanzamos hacia adelante, le dejamos el hilo por detrás y tiramos. Nuevamente nos devolvemos y cruzamos por dentro de la argolla, avanzamos hacia adelante, le pasamos el hilo por detrás y tiramos. De esa manera nos va quedando el punto cadeneta. Esta puntada es utilizada para bordar tallos, rellenar figuras, delinear contornos y también se usa como puntada decorativa por su aspecto y textura. Igualmente también nos sirve para bordar letras, para rellenar los pétalos de las flores o simplemente delinear flores. También la podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a cruzar la aguja aquí por dentro de la argolla. Ahí voy a sostener el hilo y tiro la aguja y antes de cruzar totalmente voy a avanzar por la parte de abajo. Ahí le pasamos el hilo por encima y tiramos. Y así se forma también. Ahora venimos acá por dentro de esa cadena. Ahí cruzamos la aguja, sostenemos el hilo, avanzamos por la parte de abajo, le pasamos el hilo por encima y tiramos. Esta es otra forma de hacer el punto cadeneta. Y de las dos formas el resultado es igual. Y aquí, al terminar, vamos a pasar la aguja de manera que quede por encima de la última puntada para fijarla y evitar que se desbarate. Seguimos con el punto Bolonia. Aquí vamos a hacer una puntada de lado a lado por la parte de encima. Ahora con hilo de otro color voy a hacerle puntaditas de manera que abracen este hilo cruzando la aguja por el mismo punto donde salió. Aquí como estoy trabajando de forma recta hice la puntada de lado a lado. Pero si vamos a trabajar de manera libre se deja la puntada suelta y se va fijando, depende de la figura que estemos trabajando. Con esta puntada también podemos bordar tallos, letras, delinear contornos. También se usa como puntada decorativa. Y así es como queda el punto Bolonia. A continuación vamos a hacer el punto pequinés.
Para hacer el punto pequinés, primero necesitamos hacer una puntada pespunte. Estas puntadas de la puntada pespunte las vamos a hacer de manera que no queden ni muy largas ni muy cortas. Ahora tomamos hilo de otro color y vamos a salir junto a la primera puntada y después venimos y cruzamos la aguja por debajo de la segunda puntada de abajo hacia arriba. Ahí tiramos con cuidado hasta que nos quede una especie de bucle. Luego venimos y cruzamos la aguja por debajo de la primera puntada de esta manera que nos quede también por encima de la puntada azul. Ahí tiramos también con cuidado hasta que se forme el bucle. Enseguida pasamos a la tercera puntada y vamos a cruzar de abajo hacia arriba. Ahí también tiramos con cuidado hasta que se forme el bucle. Luego nos devolvemos y pasamos la aguja por debajo de la segunda puntada y que queden también por debajo las puntadas azules. Ahí tiramos con cuidado para que nos queden los bucles. Luego venimos y cruzamos la aguja por debajo de la siguiente puntada, tirando siempre con cuidado hasta que se forme el bucle. Y nos devolvemos y pasamos la aguja por debajo de la puntada anterior, teniendo cuidado que queden las puntadas azules también por debajo. Y tiramos. De esta manera vamos a continuar haciendo el punto pequinés. Hay que tener cuidado con la tensión del hilo cuando se pasa para que todos los bucles nos queden iguales. Por lo tanto, esta puntada se debe hacer con mucha calma. Y nos podemos ir ayudando con la aguja para igualar las puntadas. Esto que los bucles todos nos queden iguales es muy importante para que la puntada quede pareja. Aquí podemos hacer los bucles también un poco más abiertos o más cerrados. Esta puntada es muy bonita y se usa mucho como puntada decorativa. Siempre estamos pendientes para ir igualando las puntadas. Te invito a que descubras la variedad y calidad de los materiales que estoy utilizando para realizar este bordado y mucho más. Todo lo puedes adquirir a través de mi página web, líneas WhatsApp o visitando nuestro punto físico.
Y aquí para finalizar, cruzamos junto a la última puntada pespunte. Y de esta forma queda el punto pequinés. Ahora vamos a pasar a hacer el punto festón. Para hacer el punto festón vamos a tener como guía estas dos líneas. Vamos a cruzar de atrás hacia adelante en la línea superior. Vamos a dejar el hilo hacia arriba, venimos y cruzamos en la línea de abajo en diagonal, sostenemos el hilo y tiramos, y antes de cruzar totalmente vamos a sacar en la línea superior frente de donde cruzamos en la línea inferior, y ahí tiramos. Nuevamente bajamos, dejamos un espacio y cruzamos en la línea inferior. Aquí sostenemos el hilo y antes de cruzar totalmente vamos a salir en la línea superior, teniendo en cuenta que quede frente al punto donde cruzamos en la línea inferior. Y ahí tiramos. Nuevamente venimos a la línea inferior, dejamos un espacio, cruzamos, sostenemos el hilo y antes de pasar totalmente vamos a salir en la parte superior y tiramos. También podemos hacer el punto festón pellizcando la tela de abajo hacia arriba. Ahí le dejamos el hilo por detrás de la aguja y tiramos. Nuevamente venimos y pellizcamos la tela de abajo hacia arriba. Le dejamos el hilo por detrás y tiramos. El punto festón es utilizado para bordar hojas, pétalos, figuras y también se usa mucho como puntada decorativa. Para bordar hojas, pétalos o flores en general, es recomendable hacerlas bien juntitas. Aquí para terminar y rematar, pasamos una puntadita que quede abrazando la última puntada de festón que hicimos. De esta manera nos queda el punto festón. Ahora vamos a pasar a hacer el punto de cruz. Para hacer el punto de cruz vamos a tener como guía estas dos líneas. Primero vamos a hacer una serie de puntadas inclinadas de la siguiente manera, dejando la misma separación entre una y otra. Al llegar al final, nos devolvemos cerrando las cruces, haciendo también puntadas en diagonal de esta manera. Y se forman unos rombos en el centro. De esta forma nos ha quedado el punto de cruz. Continuamos con el punto escapulario. Para hacer el punto escapulario vamos a tener como guía estas dos líneas. Vamos a salir en la línea de abajo, subimos en diagonal
y vamos a coger un pellizco de tela en la línea de arriba. Ahí vamos a cruzar la aguja. Después bajamos también en diagonal y vamos a coger otro pellizco de tela. Acá en la parte inferior cruzamos la aguja y nuevamente vamos a subir, cogemos un pellizco de tela y cruzamos. Otra vez bajamos, tomamos un pellizco de tela y cruzamos la aguja. El punto escapulario también se puede hacer por separado o bien juntitas las puntadas cuando necesitamos rellenar algún espacio. Por ejemplo, cuando vamos a bordar pétalos, hojas o flores. También el punto escapulario es muy utilizado como puntada decorativa. Y ahí al terminar no necesitamos tomar ningún pellizco de tela, sino que simplemente cruzamos la aguja para atrás. Y así nos queda ese lindo punto escapulario. Seguimos con la puntada cretense. Para hacer la puntada cretense vamos a tener como guía estas 4 líneas, las cuales forman 2 espacios más pequeños en la parte superior y en la parte inferior. Para iniciar vamos a salir en la línea interior de la parte superior. Ahí tiramos hasta que cruce totalmente el hilo. Luego bajamos en forma diagonal y vamos a tomar un pellizco de tela en el espacio que hay en la parte inferior. Le dejamos el hilo por detrás de la aguja y tiramos. Luego subimos también en forma diagonal y vamos a tomar un pellizco de tela en el espacio que hay en las líneas superiores. Ahí le dejamos el hilo por detrás de la aguja y tiramos. Nuevamente en la parte inferior vamos a tomar un pellizco de tela, le dejamos el hilo por detrás de la aguja y tiramos. Otra vez en la parte superior vamos a tomar un pellizco de tela, le dejamos ahí el hilo por detrás de la aguja y tiramos. De esta manera vamos a continuar haciendo la puntada cretense. Esta puntada la podemos hacer así, separada. Esta puntada también se utiliza mucho como puntada decorativa. También se puede hacer esta puntada de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. También la podemos usar para unir piezas de tela y así obtendremos una unión decorativa. Y aquí para terminar simplemente cruzamos la aguja para atrás en la línea interior de la parte superior. De esta forma queda la puntada cretense. A continuación vamos a hacer el punto helecho. El punto helecho se puede hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Vamos a tener como guía esta línea.
Entonces vamos a salir ahí sobre la línea, avanzamos hacia adelante para hacer una puntada recta, luego salimos hacia este lado, ahí que quede en la misma dirección de donde cruzamos para hacer la puntada recta, y aquí voy a hacer una puntada en diagonal hasta este punto. Después salimos en el otro lado, igualmente que quede en la misma dirección de donde cruzamos para hacer la puntada recta, y voy a hacer una puntada también en diagonal hasta este punto. Ahora avanzamos por debajo y salimos sobre la línea para hacer otra puntada recta, la cual vamos a cruzar acá junto a la puntada recta anterior. Y acá voy a salir otra vez hacia este lado y hago una puntada en diagonal hasta este punto. En el otro lado también voy a salir para hacer una puntada en diagonal hasta este punto. Luego avanzamos por debajo para hacer otra puntada recta junto a la puntada recta anterior. Y después salimos hacia este lado y hacemos la puntada en diagonal hasta este punto. Después hacemos en el otro lado la puntada en diagonal hasta el mismo punto. De esta manera continuamos haciendo el punto helecho. El punto helecho es una puntada muy fácil de hacer, pero muy versátil. Se puede utilizar para aplicaciones como puntada decorativa, para bordar diferentes clases, como dice su nombre, de helechos. También es muy usada para acompañar ramos de flores y se puede hacer así en conjunto o separada. Y también la podemos bordar lineal o haciendo diferentes figuras. También podemos hacer las puntadas de los lados un poco más juntitas para bordar, por ejemplo, hojas de palmas. Y así nos queda el punto helecho. Ahora vamos a hacer el punto mosca. Vamos a tener como guía esta línea. Para iniciar vamos a salir hacia un lado de la línea y luego vamos hacia el otro lado en la misma dirección de donde salimos, cruzamos hacia atrás, aquí sostenemos el hilo, tiramos la aguja y antes de cruzar totalmente, avanzamos por la parte de abajo sobre la línea, ahí salimos, soltamos el hilo y tiro la aguja hasta que cruce totalmente este hilo. Y acá, para fijar la puntada, vamos a hacer una puntada recta. Y así nos queda el primer punto mosca. Nuevamente vamos a salir hacia este lado. Acá en la misma dirección
de donde salimos para fijar la puntada y nos vamos hacia el otro lado también en la misma dirección de donde salimos para fijar la puntada. Sostenemos el hilo y tiramos la aguja por la parte de abajo. Y antes de cruzar totalmente el hilo, vamos a salir sobre la línea junto a la puntada recta que hicimos para fijarla. Ahí soltamos el hilo y tiramos hasta que cruce totalmente. Y aquí hacemos una puntada recta para fijar la puntada. De esta manera continuamos haciendo el punto mosca. El punto mosca se utiliza como puntada decorativa. También se usa para bordar ramas, espigas y sobre aplicaciones. El punto mosca también lo podemos bordar separado para darle ciertos detalles al bordado. O podemos hacer las puntadas juntitas cuando necesitamos rellenar algún pétalo o una hoja. Para esto vamos a hacer la puntada que usamos para fijarla bien cortica. Y nos queda de esta manera. Y así queda el punto mosca. Seguimos con el punto pluma. Para hacer el punto pluma vamos a tener como guía esta línea que va a ser el eje central. Para comenzar voy a salir a un lado de la línea. Ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego venimos y vamos a pasar la aguja sobre la línea a la misma altura de donde salió. Aquí sostenemos el hilo y tiramos la aguja por debajo. Y antes de cruzar totalmente el hilo, avanzamos por la parte de abajo y sacamos la aguja sobre la línea. Aquí ya suelto el hilo y la tiro hasta que cruce totalmente la hebra. Ahora vamos a pasar la aguja para atrás en el otro lado de la línea a la misma altura de donde salió. Aquí vuelvo a sostener el hilo y la tiro por debajo. Y también antes de cruzar totalmente la hebra, avanzamos por la parte de abajo y sacamos la aguja sobre la línea. Aquí ya suelto la hebra y tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego vamos hacia el otro lado, aquí a la misma altura de donde salió y la vamos a cruzar otra vez para atrás. Sostengo el hilo y la tiramos por la parte de abajo. Y aquí, antes de cruzar totalmente la hebra, avanzamos y salimos sobre la línea. De esta manera vamos a continuar haciendo el punto pluma. Así hacemos una puntada para un lado, otra puntada para el otro lado y la fijamos siempre en el centro, ahí sobre la línea. Por eso es que la línea es el eje central. Esta puntada es ideal para acompañar ramos de flores, para darles ese toque único. También se utiliza como puntada decorativa.
y no solo se puede hacer lineal. También lo podemos hacer según lo requiera la figura que estamos bordando. Así nos queda este bonito punto pluma. Continuamos con el punto tulipán. Para hacer el punto tulipán tenemos como guía esta línea. Salimos acá en la parte superior, ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego nos devolvemos y la vamos a pasar para atrás por el mismo punto donde salió. Aquí sostenemos el hilo y tiramos la aguja por debajo. Y acá, antes de cruzar totalmente el hilo, avanzamos por la parte de abajo y salimos sobre la línea de manera que la aguja quede por en medio de las hebras. Aquí ya soltamos el hilo y tiramos la aguja hasta que cruce totalmente. Luego, para fijarla, vamos a hacer acá una puntada recta. Enseguida nos vamos hacia el lado a la mitad de esta puntada. Ahí tiramos la aguja que cruce totalmente el hilo. Ahora la vamos a pasar por debajo de la puntada recta que hicimos para fijarla. Y nos venimos hacia el otro lado para cruzar hacia atrás a la misma altura del otro lado donde salió. Y acá tiramos la aguja por debajo hasta que cruce totalmente el hilo. Y así nos queda el punto tulipán. Vamos a hacer otro. Entonces vamos a sacar la aguja acá junto a la puntada recta que hicimos para fijarla. Ahí tiramos la aguja que cruce todo el hilo. Luego nos devolvemos y la pasamos para atrás por el mismo punto. Sostenemos el hilo, tiramos y antes de cruzar totalmente avanzamos por la línea y salimos por en medio de la hebra. Ahí ya soltamos y tiramos la aguja. Y nuevamente hacemos aquí una puntada recta para fijarla. Después salimos hacia un lado a la mitad de la puntada que hicimos para formar el tulipán. Ahí tiramos la aguja que cruce totalmente el hilo. Luego la pasamos por debajo de la puntada recta que hicimos para fijarla. Y cruzamos ahora para atrás en el otro lado a la misma altura de donde salió. Y aquí ya tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. De esta manera continuamos haciendo el punto tulipán. Era libre. Esta puntada es muy bonita y se utiliza mucho como puntada decorativa. La podemos combinar en dos colores y así hacen un buen contraste. El punto tulipán también lo podemos hacer de forma separada. De igual manera nos va a quedar muy bonito. Y no solamente lo podemos hacer lineal. Así queda este hermoso punto tulipán. A continuación vamos a hacer el punto satín o también conocido como el punto relleno. Aquí tenemos como guía este rectángulo. Para hacer el punto satín salimos acá en la parte superior. Aquí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego cruzamos en la parte inferior
y tiramos la aguja hasta que cruce todo el hilo. Luego salimos en la parte superior junto a la puntada anterior y bajamos y cruzamos ahí junto a la puntada anterior. De esta manera hacemos el punto satín o punto relleno. Ahí lo importante es que las puntadas queden bien juntitas. Esta puntada es muy fácil de hacer y se utiliza mucho para bordar flores, hojas, figuras, en fin, para una serie de bordado. También lo podemos hacer de esta manera, pellizcando arriba y abajo. Esto depende de la figura que estemos bordando. También hay otra forma de hacer el punto satín, que es de la siguiente manera. Vamos a cruzar acá en la parte inferior y la sacamos ahí mismo junto a la puntada que acabamos de hacer. Y venimos y cruzamos en la parte superior. Aquí en la parte superior también vamos a sacar la aguja junto a la puntada que acabamos de hacer y bajamos y cruzamos en la parte inferior. Para hacerla de esta manera hay que estar muy pendientes que las puntadas nos queden bien juntas. De esta manera no vamos a desperdiciar hilo, ya que por la parte de atrás va a quedar destapado. De esta forma queda el punto satín o punto relleno. Ahora haremos la puntada larga y corta o también conocida como punto matiz. Aquí tenemos como guía estos 4 rectángulos. Para iniciar salimos acá en la parte superior y aquí vamos a hacer una puntada larga que llegue hasta esta línea. Luego nos devolvemos ahí junto a la puntada que acabamos de hacer y aquí voy a hacer una puntada corta hasta esta línea. Otra vez salgo en la parte superior junto a la puntada corta que acabé de hacer y ahora voy a hacer una puntada larga hasta esta línea. Las puntadas largas van hasta esta línea y las puntadas cortas hasta la línea que está acá en medio de estas dos. Ahora nuevamente vamos a hacer una puntada corta y luego una puntada larga. Así vamos a continuar hasta llegar a este lado. Mientras continuamos bordando, les cuento que ahora tengo 2 nuevos canales que son Olga Bordados
donde encuentras nuevos proyectos, técnicas y tips de bordado. Y el otro canal es Olga Tejidos, dedicado al crochet, con proyectos súper lindos y fáciles de hacer. En la descripción de este video te dejo los enlaces. Aquí ya llegamos hasta el otro lado del rectángulo. Ahora tomamos un hilo rosado y con este vamos a hacer la segunda parte. En la puntada larga y corta o punto matiz, en la primera vuelta, como dice su nombre, se hace una puntada larga y una puntada corta. En la segunda vuelta ya todas las puntadas van a ser del mismo tamaño. Veamos por qué. Aquí al inicio vamos a salir junto a la puntada larga que hicimos al principio y aquí igualmente vamos a hacer otra puntada larga que llegue hasta el último rectángulo. Y ahí nos queda esa puntada larga. Ahora nos vamos acá junto a la puntada corta. Y aquí también voy a hacer una puntada larga para que me llegue hasta esta línea. Porque si hago una puntada corta, me va a llegar solo hasta esta línea. Y yo necesito que las puntadas me vayan quedando en escala. Como pueden ver, así queda también una puntada larga. Ahora nuevamente me vengo acá junto a la puntada larga y voy a hacer otra puntada larga. Ahora junto a la puntada corta y hacemos también otra puntada larga. Por eso les indicaba que a partir de la segunda vuelta, las puntadas que se siguen haciendo son todas de un mismo tamaño. En este caso, las estamos haciendo todas largas para que nos queden en escala. Ya que al quedar en escala podemos colocarle otro color y así se va viendo el matizado. Aquí ya terminamos con la segunda vuelta. Ahora tomamos este hilo rosado claro y con este vamos a hacer unas puntadas por intermedio de estas que hicimos acá con el rosado normal. Aquí, como no tenemos más espacio para prolongar las puntadas, entonces estas solo las vamos a hacer hasta donde termina el rectángulo. Entonces vamos a salir acá frente a esta puntada y llegamos hasta acá. Luego pasamos al otro lado y hacemos ahí otra puntada por intermedio de esas rosadas. Cuanto más espacio haya para prolongar las puntadas, más bonito queda el matiz. Si acá hubiera más espacio, se podían prolongar un poco las puntadas y luego intermedio hacer otras puntadas con otro color. Pero en este caso solo las vamos a hacer de esta forma. Les recuerdo que a partir de la segunda vuelta, todas las puntadas se van a hacer del mismo tamaño. Al inicio es que solo hacemos una puntada larga y una puntada corta y así sucesivamente. De esta forma queda la puntada larga y corta o punto matiz. Seguimos con la puntada margarita. La puntada margarita la vamos a aprender a hacer en esta flor.
haremos primero este pétalo. Entonces vamos a salir en este punto. Ahí tiro la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego me devuelvo y la voy a cruzar por el mismo punto donde salió. Avanzo hacia adelante, el tamaño como está dibujado ahí el pétalo. Le paso el hilo por detrás y tiramos hasta que se forme una especie de argolla. Y para fijarla vamos a hacerle una puntadita que quede abrazando el hilo que formó la puntada margarita. Y así ya nos queda lo que es la puntada margarita. Ahora vamos a hacer otra puntada margarita en este pétalo. Salimos en este punto. Ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Nos devolvemos y vamos a avanzar cruzando la aguja por el mismo punto donde salió y la sacamos hasta donde termina el pétalo. Aquí le pasamos el hilo por detrás y tiramos. Y para fijar la puntada, vamos a hacerle una puntadita que abrace el hilo que formó la puntada margarita. La puntada margarita también se puede hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a salir en este punto y vamos a cruzar la aguja por el mismo punto donde salió. Ahí sostenemos el hilo y tiramos la aguja por debajo. Y antes de cruzar totalmente la hebra, salimos acá en este punto que es hasta donde llega el pétalo y que quede la aguja por en medio del hilo que va a formar la puntada margarita. Y luego tiramos hasta que se forme una especie de argolla. Después fijamos la puntada aquí con una puntadita pequeña y nos queda de esa manera. De esta manera queda igual como lo hicimos al principio. Entonces vamos a hacer otra de igual forma. Ahí sacamos la aguja, luego la cruzamos por el mismo punto donde salió, sostenemos el hilo y antes de cruzar totalmente, la sacamos en esta parte para formar el pétalo. Y nos queda de esta forma. De las dos maneras se puede hacer esta puntada margarita. Y el resultado va a ser el mismo. La puntada margarita se utiliza mucho para bordar hojas, flores, rellenar espacios, hacer figuras, en fin, para hacer muchos detalles en el bordado. Y además es una puntada muy fácil. Así nos quedó esta flor en puntada margarita. Continuamos con la puntada granito. Primero la vamos a prender en estas 3 líneas y luego la vamos a practicar en esta florecita. Salimos en la parte superior de esta lineecita, ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo, luego la pasamos en la parte inferior, ahí también tiramos la aguja por la parte de abajo hasta que cruce todo el hilo, luego la sacamos acá en la parte superior por el mismo punto donde salió anteriormente y la cruzamos también por el mismo punto. La puntada granito se hace pasando varias veces la puntada por el mismo punto. Ahí la pasamos las veces necesarias que se requiera la puntada que estamos haciendo, ya sea para una hoja o para una flor o para cualquier otro detalle.
Esta puntada se usa mucho para bordar hojas y flores, sobre todo las flores pequeñas. Ahí ya podemos dejar esta puntada a granito de esa manera. Ya le pasamos varias veces y nos quedó con volumen. También la podemos hacer de esta manera. O sea, vamos a salir acá en la parte superior y vamos a cruzar de abajo hacia arriba, saliendo por el mismo punto. Lo importante es que salga por el mismo punto. Entre y salga por el mismo punto. También la podemos hacer con más hebras de hilo o también se puede hacer con otra clase de hilo o con lana. Con lana quedan muy bonitas porque la lana es un poco más gruesa y dan más volumen. También el tamaño depende si la flor es grande o la hoja o depende la figura que estemos haciendo. Esta puntada es muy fácil, como pueden ver, y además queda muy bonita. Ahí lo importante es que queden las puntadas una sobre la otra. Ahora vamos a hacer la florecita con esta puntada a granito. Aquí vamos a hacer la puntada un poquito más corta, ya que la flor es pequeña. Ahí la pasamos 5 veces. Este petalito lo voy a hacer de afuera hacia adentro. De esa forma vamos a hacer todos los pétalos de la florecita. De esta manera queda la puntada granito. A continuación vamos a hacer la puntada rococó. La puntada rococó la vamos a hacer sobre estas lineecitas. Entonces vamos a salir acá en la parte superior de la primera lineecita. Ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Luego bajamos y la vamos a cruzar de abajo hacia arriba, saliendo por el mismo punto donde salió anteriormente. Ahí la dejamos de esta manera y ahora vamos a sostener la aguja aquí con el dedo índice y luego vamos a enrollar el hilo las veces necesarias para cubrir este espacio. En esta ocasión voy a enrollarlo 12 veces. El hilo lo debemos enrollar de manera que no quede ni muy apretado ni muy suelto. Entonces vamos a enrollar las 12 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a sostener el hilo enrollado y tiramos la aguja. Si se dificulta un poco, la giramos y así pasa más fácilmente. Ahí tiramos hasta que pase todo el hilo y aquí ya soltamos el hilo enrollado y vamos a acomodar el rococó sobre la tela. Ahí nos ayudamos con la aguja o puede ser con la uña del dedo pulgar.
Y aquí ya cruzamos para atrás por el mismo punto donde la cruzamos anteriormente. Y así ya fijamos el rococó sobre la tela. Y nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer otro aquí en la otra lineecita de igual forma. Entonces salimos en la parte superior, vamos a cruzar la aguja de abajo hacia arriba, aquí saliendo por el mismo punto, y la sostenemos de esta manera y vamos a enrollar 12 veces el hilo en la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora lo sostenemos, tiramos la aguja y luego lo acomodamos sobre la tela. Puede ser con la aguja o con la uña del dedo pulgar. Y luego cruzamos para atrás. Y vamos a hacer los otros dos de las dos lineecitas que faltan. La puntada rococó es una puntada de relieve. Se utiliza mucho para bordar flores, hojas y muchos detalles más. También se usa para bordar figuras. También con la puntada rococó podemos bordar animalitos. Y todo el bordado que se hace con la puntada rococó queda muy bonito, muy exquisito. Y así es como queda esta lindísima puntada rococó. Ahora vamos a hacer el nudo francés. Sobre cada punto vamos a hacer uno. Vamos a salir acá sobre este punto. Ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Ahora lo vamos a pasar hacia este lado. Luego colocamos la aguja por debajo del hilo. La vamos a sostener de esta manera y la vamos a girar sobre el hilo 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a devolver y la vamos a cruzar por el mismo punto donde salió. Ahí, de esta manera, sostenemos el hilo ahí para el lado y vamos a tirar la aguja. El hilo lo vamos a tener al lado tensionado. Entonces vamos a tirar la aguja. Si se dificulta, la giramos hasta que cruce. Y ahí tiramos el hilo. Al llegar a esta parte, acá ya podemos soltar el hilo y seguimos tirando hasta que se forme el nudo francés. Y nos queda de esa manera. Nuevamente, aquí, en este punto vamos a hacer otro. Entonces, ahí tiramos la aguja hasta que cruce totalmente el hilo. Lo llevamos hacia este lado. Colocamos la aguja por debajo y la vamos a girar sobre el hilo 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora nos devolvemos y la vamos a cruzar por el mismo punto donde salió. Mantenemos el hilo tensionado y tiramos la aguja por debajo. Si se dificulta un poco, la giramos. Cuando lleguemos a esta parte, vamos a soltar el hilo y seguimos tirando por debajo hasta que se forme el nudo francés. Nos queda de esta manera. El nudo francés también es una puntada de relieve que se utiliza para dar detalles al bordado. Se usa para bordar flores, figuras, rellenar espacios y también como una puntada decorativa. El nudo francés también lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces sostenemos el hilo hacia el lado y ahora vamos a colocar la aguja
por la parte de encima y aquí vamos a enrollar el hilo 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora nos venimos y la cruzamos por el mismo punto donde salió. Mantenemos ahí el hilo tensionado y vamos a tirar la aguja por la parte de abajo. Igualmente, si se dificulta un poco, la giramos hasta que cruce totalmente. Y al llegar acá, soltamos el hilo y seguimos tirando hasta que se forme el nudo francés. De las dos maneras queda de la misma forma. Vamos a hacer otro. Entonces enrollamos ahí 1, 2 y 3 veces y cruzamos por el mismo punto donde salió. Para hacer el nudo francés podemos enrollar 1, 2 o 3 veces o más, depende del tamaño requerido. Y así queda el lindo nudo francés. Seguimos con la puntada espina de pescado o punto hoja. Por lo tanto, la vamos a hacer sobre esta hoja. Salimos acá en la punta de la hoja y vamos a hacer una puntada recta más o menos hasta esta parte por el centro de la hoja. Ahora vamos a salir. Puede ser en este lado o en el otro lado. Ahí tiramos la aguja que cruce totalmente el hilo y la vamos a pasar para la parte de abajo, aquí que quede por encima de la puntada y por encima de la línea del centro. Entonces, la vamos a cruzar en esta parte. Ahí tiramos que pase todo el hilo. Luego la vamos a sacar en el otro lado. Igualmente, la vamos a cruzar acá también en el otro lado, pero que quede por encima de la puntada que acabamos de hacer y por encima de la línea. Y ahí tiramos ya la aguja. Y como pueden ver, quedan estas puntadas cruzadas. Entonces vamos a sacar acá en este lado junto a la puntada que hicimos y avanzamos un poco ahí que quede por encima de la línea junto a la puntada anterior que hicimos en ese lado. Luego la sacamos acá en el otro lado. Igualmente la vamos a llevar hacia el otro lado que quede cruzada por encima de la línea ahí junto a la puntada que se hizo en ese lado. Y nos queda de esta manera. Nuevamente venimos hacia este lado. Aquí la sacamos. Avanzamos acá cruzando por encima de la línea. Y después salimos en el otro lado. Igualmente avanzamos cruzando por encima de la línea. Así vamos a continuar rellenando la hoja. Las puntadas deben quedar cruzadas en el centro. Por lo tanto, las puntadas que se hacen a cada lado no van a tocar la línea del centro. Esta puntada es demasiado bonita, especial para bordar hojas, pero también se puede utilizar para bordar pétalos. Y además es muy fácil. Como pueden ver, va dando una forma muy bonita a la hoja.
Aquí para finalizar a cada lado voy a hacer una puntadita corta hasta el centro. Eso es para terminar de darle la forma que tiene acá curva la hoja. Así nos quedó la hoja empuntada, espina de pescado o punto hoja. Continuamos con el punto anillo. Vamos a tener como guía estas lineecitas. El punto anillo se hace de la siguiente manera. En estas dos líneas voy a hacer en cada una puntadita recta. Entonces voy a cruzar acá y hago ahí la puntadita recta. Luego acá también hago la otra puntadita recta. Para hacer el punto anillo es recomendable usar una hebra de hilo más gruesa. En este caso estoy usando las 6 hebras tal como vienen en la madeja, para que quede con más volumen la puntada. Ahí ya tenemos las dos puntaditas rectas que van a sostener el punto anillo. Ahora vamos a salir al lado de la puntadita de arriba. Ahí tiramos la aguja que cruce totalmente el hilo. Ahora la vamos a tomar de esta manera y la vamos a cruzar aquí por debajo de la puntadita de abajo, luego por debajo de la puntadita de arriba. Nuevamente por debajo de la puntadita de abajo y después por debajo de la puntadita de arriba. Aquí hay que tirar suavemente para que las puntadas no nos queden montadas, sino que queden al lado. Ahí la podemos dejar de ese tamaño. Podemos hacer las vueltas necesarias según como lo requiera la labor. Y aquí ya la vamos a rematar ahí por el mismo punto donde salimos para comenzar. También tiramos con mucho cuidado. Y así nos queda el punto anillo. Acá vamos a hacer otro de igual manera. Entonces, primero hacemos las puntaditas rectas que lo van a sostener. El punto anillo se utiliza mucho para bordar flores o también como alguna puntada decorativa. El punto anillo se utiliza mucho para bordar flores y también como puntada decorativa. Ahí la podemos ir acomodando con la ayuda de la aguja. Para hacer esta puntada tenemos que tener mucho cuidado para no jalar muy duro el hilo y así la puntada pierda su forma. Ahí la podemos acomodar con la aguja y así es como queda el punto anillo. Y finalmente vamos a hacer la puntada telaraña. Salimos en esta parte y lo primero que se debe realizar son las puntadas que van a quedar como base. Entonces, por cada línea vamos a hacer una puntada recta hasta el centro. Y las vamos a hacer de afuera hacia adentro. De esa manera nos van a ayudar a sostener mejor las puntadas. Ahí ya tenemos lo que es la base que nos va a sostener
las puntadas para rellenar el espacio. Para iniciar a hacer estas puntadas podemos salir en cualquier lado. En esta ocasión voy a salir acá. Para hacer estas puntadas alrededor, las vamos a pasar por debajo de las puntadas rectas intercaladas. De la siguiente manera. Bueno, vamos a tomar la aguja de esta forma y vamos a pasar acá por debajo de esta puntada. La siguiente la dejamos libre y pasamos por debajo de la otra. Ahora dejamos esta libre y pasamos por debajo de esta. Ahí ya hicimos la primera vuelta. Entonces ya llegamos donde iniciamos. Esta la vamos a dejar ahora libre y pasamos por debajo de la otra. Esta la dejamos ahora libre y pasamos por debajo de la siguiente. Aquí ya llegamos nuevamente donde iniciamos. Entonces, para hacer la otra vuelta aquí, nuevamente vamos a pasar por debajo de esta, que es donde iniciamos. La otra la dejamos libre y pasamos por debajo de esta. La siguiente la dejamos libre y pasamos por debajo de la otra. Aquí nuevamente llegamos donde iniciamos. Así continuamos pasando la aguja por debajo de las puntadas rectas que hicimos para la base de manera intercalada. Una sí, otra no, y así sucesivamente. Entonces acá esta, ahora la dejamos libre y vamos a pasar por debajo de la siguiente. Así vamos a continuar haciendo las puntadas necesarias hasta cubrir el espacio del círculo. Acá al tirar la aguja, lo hacemos suave para que las puntadas no se encojan. A medida que vamos rellenando, vamos acomodando las puntadas con la ayuda de la aguja para que no queden una sobre la otra. Esta puntada telaraña es muy fácil y bonita y se utiliza mucho para bordar rosas, así como la que estamos bordando acá. Aquí al terminar, antes de rematar, acomodamos bien las puntadas y luego pasamos la aguja para atrás. Y así nos queda esta hermosa rosa en puntada telaraña. Y esto fue todo. Espero que estas 25 puntadas te inspiren a comenzar en el mundo del bordado. Si te gustó este video, no olvides darme manita arriba, suscribirte y compartirlo con quien también le gusta el bordado. Y si deseas más ideas, tips y proyectos hermosos, te invito a visitar mis nuevos canales, Olga Bordados y Olga Tejidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El siguiente video que te dejo aquí te va a encantar. Haz clic y sigue creando conmigo. Nos vemos allí.